Hola, buenas tardes. Bueno, va una explicación del ejercicio 21.14 de nivel de intensidad sonora, a pedido de Carolina. Es un problema importante. A ver, paré acá un power. ¿Dónde está? Acá. Bueno, la idea es así. A ver si se ve. Ahí. Bueno, el problema dice, el oído humano es capaz de percibir una diferencia de sonoridad entre dos sonidos, de 1 decibel. Calcúlese la relación entre intensidades de dichos sonidos. Varias cosas. Primero, ¿qué es la diferencia de sonoridad comparado con la intensidad del sonido? O sea, una cosa es la sonoridad, o también a veces se llama nivel de intensidad, que se mide en decibeles y se escribe con la letra beta. Beta es sonoridad o nivel de intensidad. Y otra cosa es la intensidad, que se anota con la letra I. La primera cuestión es esa diferencia. No es lo mismo intensidad que nivel de intensidad, o que uso lo llama sonoridad. Está relacionado con lo mismo, con el volumen, ¿no?, del sonido, con la amplitud de la onda de sonido, si querés, con el impacto que produce en el oído o en los cuerpos, la intensidad o el nivel de intensidad. Pero tiene que ver con la escala de medición. Eso lo tienen que entender, es lo que me interesa que entiendan, porque se usa mucho en biología, los decibeles, o la intensidad para indicar, bueno, impacto sobre distintos cuerpos biológicos, en particular sobre el sistema de audición. Bueno, entonces, cuando uno calcula la intensidad, primero repasemos lo que es la intensidad que está en el libro, quiere decir potencia por unidad de área. O sea, potencia, ¿se acuerdan que era? Energía por unidad de tiempo, energía en un intervalo de tiempo, pero por unidad de área. Quiere decir, por ejemplo, la intensidad de sonido es la energía que llega por unidad de tiempo, por ejemplo, a mi oído, pero dividido el área, digamos, por ejemplo, de mi tímpano. Este mismo concepto de intensidad se usa para cualquier onda. Por ejemplo, la radiación solar. Yo quiero saber qué potencia en watt llega de radiación solar, pero dividido el área sobre la que impacta, pongamos mi ojo, o lo que sea, la superficie de una planta, de una hoja, de una planta. Pero son conceptos que van a usar mucho. Lo tienen que tener claro. Intensidad es potencia sobre área. Potencia era energía por unidad de tiempo. Y las unidades, que es lo que está acá abajo, la intensidad, como es potencia sobre área, van a ser watt sobre metro cuadrado, ¿sí? Potencia en watt, metro cuadrado para el área. Y el oído humano en particular tiene dos límites de funcionamiento. Funciona, para que empiece a escuchar necesitas un mínimo de energía para que se active todo el dispositivo del oído. Vieron que es bastante complejo, porque tiene el oído externo, el oído medio con los huesitos, el martillo, el yunque, el estribillo que se tienen que mover, y esa vibración pasar al oído interno para poder activar los nervios auditivos. Todo ese mecanismo, digamos, biológico requiere una energía para empezar a funcionar. Qué sé yo, si se cae ahora una hormiga a 1 kilómetro, no me afecta a mi oído. Tiene que ser perturbaciones suficientemente intensas para activar mi oído. En particular mi oído, que está más ya caput, ¿no?, porque estoy viejito. La gente más joven tiene más sensibilidad auditiva, pero necesitas una energía mínima. Bueno, ese mínimo, que se llama umbral de audición, en promedio para todas las personas humanas es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Me está dando la intensidad, ¿no? Miren que es un número re chiquito, 10 a la menos 12, 0,00000 hasta 12 lugares, ahí aparece el 1. Y el máximo que se aguanta un oído, hasta que te duele, porque si vos haces un sonido muy, muy fuerte, no sé, explosión de una granada, un martillo neumático, un motor de una motocicleta, qué sé yo, muy cerca del oído, no solo lo escuchás, sino que te duele, te vuela la cabeza, qué sé yo. Eso ya no es un sonido, sino que es dolor. Bueno, más o menos en promedio, lo máximo que se aguanta un ser humano es un watt. Pero miren lo que pasa acá. El rango de audición va de 10 a la menos 12, o sea, 0,00012 lugares y un 1, hasta 1. O sea, tengo 12 dígitos que compensar. Como eso me da escalas muy grandes, los ingenieros inventaron tomar logaritmo, hacer una escala logarítmica, para que queden números más chiquitos. Entonces hicieron esto, que son el nivel de intensidad o sonoridad, que es 10 por el logaritmo del valor de intensidad que vos tomes del sonido que sea, por ejemplo, esta conversación, la música que suena, la charla en una clase, el mugido de una vaca, lo que sea, ese valor de intensidad, lo comparan con el mínimo, que es el umbral de audición.
Y cuando haces estas cuentas, los números que dan todo el rango va de 0 decibeles a 120 decibeles, nada más. O sea, se acorta ese rango, que eran 12 dígitos, simplemente a 3 dígitos, del 0 al 120. Entonces es más fácil de manejar para los ingenieros. Para ustedes es un dolor de cabeza, porque tienen que pasar de intensidad en watts sobre metros cuadrados a nivel de intensidad usando logaritmos. Y ahí aparece el problema matemático, que es cómo pasar de una escala lineal a una escala logarítmica, y necesitan propiedades de los logaritmos. Me imagino que la mayoría de ustedes no se acuerdan qué es un logaritmo, y mucho menos la propiedad de los logaritmos. Bueno, ahí tienen un problema, que tienen que aprender. Profesores de ciencias, no digo que sean especialistas en logaritmos, pero hay 2 o 3 propiedades de los logaritmos que tienen que conocer, ¿sí? Por lo menos saber que eso es una dificultad. Bien, entonces, ¿qué me pide el problema? Me dice, mira, la diferencia de sonoridad es solamente de 1 decibel. Por ejemplo, no sé, pasar de 100 a 101, o de 95 a 96 decibeles. Y me pregunta, sabiendo eso, ¿cuál es la relación entre las intensidades, ¿no?, en watts sobre metro cuadrado? O sea, vincular la escala logarítmica, en decibeles, con la escala lineal, que sería watts sobre metros cuadrados, intensidad. Bueno, y ahí viene la resolución, que, insisto, requiere algunos conocimientos de matemática. Entonces, primero, definición de nivel de intensidad. 10 por el logaritmo de I sobre I0. Y esta es la propiedad que tienen que usar acá, una propiedad de logaritmos que dice que el logaritmo del cociente de 2 números es igual a la resta de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de A dividido B es lo mismo que hacer el logaritmo de A menos el logaritmo de B. ¿De acuerdo? Propiedad de logaritmos, conocimientos de matemática. Reclamar al profesor de matemática de la escuela secundaria. Bueno, entonces, sabiendo esa propiedad, sale el ejercicio. Me dice que la diferencia entre 2 valores, que los vamos a llamar 2 y 1, ¿no? La diferencia de nivel de sonoridad, beta 2 menos beta 1, me dice que vale 1 decibel, ¿no? ¿Y cómo la voy a escribir? Como 10 por el logaritmo de I2 sobre I0, estoy usando esta fórmula, menos 10 por el logaritmo de I1 sobre I0. Estoy usando esta fórmula en un caso para I2 y otro caso para I1, ¿no? Beta 2 asociado con I2, beta 1 asociado con I1. Y me queda esto que está escrito acá. Ahora, usando la propiedad, si es la resta de 2 logaritmos, es lo mismo que el cociente de los números. Entonces hago I2 menos I0, que es esto, dividido I1 menos I0, que es esto. O sea, reagrupo esta resta en un solo logaritmo del cociente. Cuando miro esta cuenta que me quedó acá, I0 con I0 se va, porque están dividiendo en los 2. Me queda I2 dividido I1, que es lo que tengo acá. Entonces yo sé que 1 decibel es 10 por el logaritmo de I2 sobre I1. Y ahora simplemente lo que quiero despejar de esta ecuación es I2 sobre I1, la relación entre I2 y I1. Y hay otra propiedad de logaritmos. Si yo tengo una ecuación como esta y quiero despejar de acá, lo que tengo que hacer es, primero el 10 lo paso dividiendo. Me queda 1 dividido 10, ¿no?, que es 0,1. Y después el logaritmo, para sacármelo de encima, tomo a ambos miembros de esta igualdad, lo elevo 10 elevado a 0,1 y 10 elevado a la logaritmo de I2 sobre I1. O sea, a ambos miembros tomo la exponencial. 10 elevado a cada uno de los lados de la igualdad. Lo que pasa es que 10 elevado a la logaritmo en base 10 son funciones inversas que se anulan entre sí. Entonces, 10 elevado a la logaritmo me queda directamente I2 sobre I1. Y 10 elevado a la 0,1, si hacen la cuenta con la calculadora exponencial, 10 a la x, hacen la cuenta y le da 1,26, que era la relación que me pedían en el ejercicio 21.14, y es la que da la solución. Bueno, tiene varias partes matemáticas, cualquier duda me vuelven a preguntar. Bueno, espero que se haya más o menos entendido. Igual lo más importante es la primera parte de la explicación. ¿Qué tiene que ver el oído? Con la intensidad en watts sobre metros cuadrados, y el nivel de intensidad en decibeles, para bajar la escala de 0 a 120 decibeles, en lugar de usar una escala que vaya de 0 a 0,000000001 con 12 dígitos, que es muy difícil de manejar. ¿De acuerdo? Cualquier cosa después me pregunto.